Hoy, estimados estudiantes, quiero que hagamos un resumen de todo lo que hemos visto referente al material genético para que podamos entrar, ¿cierto?, en el siguiente tema. Entonces, vamos a partir desde el principio. El ADN, ¿cierto?, es esa molécula donde se almacena y se transmite toda la información genética para poder desarrollar todas nuestras características funcionales y estructurales. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, por lo tanto, aquellas células que no tienen núcleo no pueden tener ADN, como los glóbulos rojos. Pero van a haber algunos organelos celulares, como las mitocondrias y los cloroplastos, que tienen su propio ADN. El ADN, ¿cierto?, está formado por nucleótidos y cada nucleótido tiene un esqueleto de azúcar, ¿cierto?, que se llama desoxirribosa en el caso del ADN, un grupo fosfato y las bases nitrogenadas, ¿cierto?, que están unidas a través de los puentes de hidrógeno. Las bases nitrogenadas en el ADN pueden ser 4: la citosina, la guanina, la adenina y la timina. El modelo del ADN fue descrito, ¿cierto?, por Watson y Crick, gracias a la ayuda de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, quienes sacaron esta fotografía que pueden ver acá, ¿cierto?, que corresponde al modelo del ADN. Entonces, ellos, gracias a su metodología de la difracción de rayos X, lograron identificar y lograron corroborar la teoría que tenía cierto Watson y Crick de que el ADN era una doble hélice, como la que podemos ver acá. Y esto, ¿cierto?, fue también creado gracias a que Erwin Chargaff, ¿cierto?, anteriormente iba desarrollado otra investigación donde él pudo identificar que las bases nitrogenadas adenina y timina siempre iban a estar apareadas, como logran ver acá, y la citosina y la guanina también se aparean entre ellas, como lo pueden ver acá. Entonces, gracias a esto, descubrieron que las bases nitrogenadas formaban los peldaños de esta escalera de caracol y el armazón, ¿cierto?, estaba hecho por el azúcar y los grupos fosfato. El ADN se replica. Cuando hablamos de replicación nos referimos a la duplicación. Recuerden que esta es una etapa del ciclo celular, o sea, la etapa S. Y para ello, ¿cierto?, van a actuar distintas proteínas, distintas enzimas, como por ejemplo la helicasa, ¿cierto?, el ADN polimerasa, el ARN primasa, ¿cierto?, todas ellas encargadas de poder sintetizar estas hebras de ADN para que así, ¿cierto?, se pueda lograr dos moléculas y así aumente la cantidad de ADN. El ciclo celular, como pueden ver acá, está formado por varias etapas. La primera de ellas, ¿cierto?, corresponde a la fase G1, donde la célula aumenta su tamaño y el número de organelos. Las células pueden entrar en fase G0 y dejar de dividirse, como algunas neuronas, o pueden, ¿cierto?, seguir el ciclo celular y pasar a la fase S, donde ocurre la duplicación o replicación del ADN, como vieron anteriormente. Luego, ¿cierto?, en la fase G2, las células se preparan para la división. Hay una corroboración de que todo haya salido bien, pero recuerden que las células siempre pueden ocurrir pequeños errores. Y luego, ¿cierto?, entra en la división celular, que puede ser mitosis o meiosis dependiendo del tipo de célula que tengamos. En las células somáticas vamos a tener la mitosis, ¿ya?, que está caracterizada por las etapas de profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis, que es cuando se dividen acá los citoplasmas. Entonces, cada una de ellas, por ejemplo, en la profase, ¿cierto?, empiezan a condensarse los ADN. Recuerden que la información acá está duplicada. En la telofase, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial. La anafase empiezan a migrar a sus polos y en la telofase se vuelven a formar los dos nuevos núcleos. Lo importante de esto, ¿cierto?, es que las células resultantes sean iguales a la madre, ya que este tipo de división sirve para el crecimiento celular, para la renovación de los tejidos, ¿cierto?, y para también el crecimiento, ¿ya? Así que son algunas de las funciones de la mitosis. Por lo tanto, ocurren en las células somáticas. Y en las células sexuales ocurre, ¿cierto?, la meiosis, donde son dos divisiones consecutivas, donde al final del proceso se van a obtener 4 células iguales a la madre. O sea, perdón, 4 células con la mitad de la información genética para poder
posteriormente, cuando ocurra la fecundación, unirse y formar, ¿cierto? Un individuo con una carga genética apropiada. ¿Ok? Y acá ocurren fases que son extremadamente importantes. La profase 1 se divide en distintas etapas. El leptoteno, ¿cierto? Donde se condensan las cromatinas y empiezan a aparearse los cromosomas. El cigoteno, donde ya están, ¿cierto? Apareados estrechamente los cromosomas homólogos. El paquiteno, donde ocurre la sinapsis completa de estos cromosomas. El diploteno, donde empiezan a separarse un poquito y se forman estos quiasmas porque aparecen, ¿cierto? Unidos todavía por algunos lugares. La diacinesis, ¿cierto? Que sería la última etapa para poder después entrar a la metafase 1. Acá lo importante es que va a ocurrir un proceso que se llama el crossing over, donde intercambian información genética entre ellos, que es lo que permite la variabilidad genética entre los distintos individuos, ¿ok? En cuanto al cariotipo, recuerden que hablamos de la cantidad de cromosomas que tiene cada persona. Se supone que una persona debe tener 46 cromosomas. Pueden darse en ocasiones, ¿cierto?, que puedan tener un cromosoma menos o pueden tener un cromosoma extra. Y eso, ¿cierto?, va a determinar distintas características en las personas. Y en la replicación, ¿cierto?, pueden ocurrir distintos errores, como por ejemplo, se intercambian palabras, como pueden ver acá, las letras, ¿cierto?, cambian sin querer, que se llama subducción. Puede haber una inversión donde el sentido de las letras, ¿cierto?, cambia. Puede haber una translocación donde estas letras, ¿cierto?, van a cambiar de un sector a otro, de un ADN al otro, ¿cierto? De una hebra a la otra o de un cromosoma a otro. Una inserción donde se le introduce unas letras extras a este material genético, o la delección, ¿cierto? Cuando sin querer se elimina unas letras de este ADN. Por lo tanto, estas anomalías cromosómicas se dan en la naturaleza. A veces, ¿cierto?, pueden ser fatales o a veces pueden las personas desarrollar otras características como por ejemplo el albinismo, por ejemplo los distintos colores de piel, qué sé yo, los distintos colores de ojo. Son algunas características que tienen que ver con estas anomalías, que en realidad lo que va a permitir es que surjan distintos alelos, ¿ya? Y cuando hablamos alelos son alternativas a los genes, ¿ok? Y esto nos permite que las especies, aunque ustedes no lo crean, se puedan adaptar de mejor manera a los ambientes. Entonces ahora, como pueden ver, tenemos un pequeño resumen, el cual, cierto, me gustaría poder trabajarlo mejor en la clase online, así que los voy a esperar con ansias para que podamos, cierto, debatir con respecto a este tema. Ya, chiquillos, así que espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima.